bueno, no vemos solamente cómo cambia la persona, sino vemos cómo realmente cambia todo un grupo social. En ese momento vemos cómo cambian todos a partir de ese castigo, ¿no? De ese castigo que les dan a que ahora tú no estás haciendo las cosas bien, pero no te vamos a castigar a ti, vamos a castigar a todos, ¿no? Entonces es evidente esa parte, ese querer de llevarlos a esa deshumanización, ¿no? Como tú mencionas. Entonces me gustó bastante, bueno, el cómo lo muestra, ¿no? Cómo lo muestra Kubrick en esa película, porque pues realmente es eso. Y ya, o sea, viene desde antes, desde que los reclutan, ¿no? A los chicos, cómo les venden esa idea de tú tienes que amar a tu país, tienes que dar todo por tu país, tienes que hacer esto por tu país. Y se lo preguntan, ¿no? A este otro chico, no recuerdo cómo se llama, ¿tú no crees en la Virgen? No creo en la Virgen, pero, o sea, y es eso, ¿no? Cómo les van vendiendo esa idea a fuerza, es lo que yo digo y es lo que tú haces. Y se ve reflejado ya cuando les hacen la entrevista de, ok, ¿tú qué crees de esta guerra? Tengo que hacerlo. No tienen como ese criterio ya propio, sino es un criterio vendido ya que pues les hacen o que les dan, ¿no? Y se ve mucho en la actualidad, se ve mucho en países grandes como Estados Unidos. Esa es la ideología estadounidense realmente. Sí, despojan al sujeto de todo contenido y de hecho en la primera parte lo dice, tú no eres nada sin tu arma. Sin tu arma. Y literal sucede, no son nada sin su arma. Es curioso porque incluso lo despojan de su nombre, cuando le ponen el apellido, o sea, ya ni siquiera eso que nos personaliza, que nos hace ser quienes somos, ya no lo tiene. Entonces ya no tiene ni siquiera en una persona en quien confiar, porque incluso ¿cómo se llama? El Joker, cuando le va a pegar con el jabón lo duda, ¿no? Pero al final lo hace y él se queda solo. Y es curioso cómo Kubrick utiliza la luz, utiliza la composición para dar un giro, ¿no? Si se dan cuenta, antes de que él pierda la cordura, la mayoría de las escenas son claras. Incluso en el baño se ve, tiene puntos de fuga, son alargadas, pero están en blanco o en gris es claro. Y ya después, cuando empieza todo su proceso de cuando ya está deshumanizado, despersonalizado, se empieza a nacer rojos, azules, oscuros, cambian totalmente. Incluso en la escena del baño, cuando le están limpiando, pues es un lugar prácticamente pulcro, ¿no? Muy blanco, y cuando se suicida, pues está en azules, comunica algo. Y me parece también interesante cómo utiliza no nada más en las imágenes, sino en la narrativa, en el discurso, utiliza varias figuras retóricas, como los paralenguajes y las metalepsis. Un paralenguaje es cuando tú le dices algo a alguien, pero no es tanto lo que le digas, sino más bien el tono en el que se lo dices. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a tu amigo de toda la vida, ay, qué tonto eres, a que el sargento te diga, eres un estúpido, ¿no? En un tono enojado. O sea, desde ahí, desde la narrativa ya les están marcando algo. Y la metalepsis, pues, es la figura retórica que intenta expresar algo mediante otra frase. Es muy común, nosotros lo hacemos todo el tiempo, todas las personas, por ejemplo, en las parejas, como ustedes, son parejas, cuando ella dice, por ejemplo, como que hace mucho frío, ¿no? A lo mejor sí tienes frío, pero lo que está diciendo es abrázame. O sea, usas una frase para decir otra cosa. Y esto lo hace mucho Kubrick en todas sus películas, también en sus composiciones. Me llama mucho la atención cómo usa los puntos de fuga, usa todo el tiempo, están equilibradas sus tomas, tiene la regla de los tercios, tiene los puntos de oro, porque todo comunica, el sonido, la imagen, el color, la narración, la música incluso. Que un dato curioso, por cierto, es que la encargada de hacer toda la sonorización de la película fue Vanessa Kubrick, que es hija de Stanley Kubrick, pero utilizó un seudónimo para no hacer tanto ruido en la escena. No sé si alguien quiere dar una opinión. Bueno, yo nada más antes de que pasemos por el tema, rescatar esta parte es posiblemente no llegamos al trastorno antes de que yo llegara al cuartel. Simplemente hay que recordar que tenemos rasgos, pero en el funcionamiento operante no importan los rasgos. ¿Por qué? Porque nos dicen que todos podemos ser iguales. Hay una frase de Skinner que dice:
denme a un niño y yo le haré de él lo que un doctor, un ingeniero o un niño de la calle, si así yo lo deseo. ¿Por qué? Porque para él no importa de qué rasgos tenemos. Lo que estamos aquí es qué puedo hacer a partir de este condicionamiento que logro contigo. Y ahorita que mencionabas esto del volumen, es algo que recalca toda la primera parte de la película. Primero nos deshumanizan. ¿Cómo? Al quitarnos nuestro cabello, al vestirnos todos igual. De hecho, hasta le quitan los nombres. Porque tú ya no eres, ya no eres Marco Olivares, ya eres aquí el ecatepense, ¿no? O sea, desde ahí ya no estamos perdiendo todo lo que eras antes de aquí, ya no eres. Antes eras un gusano, ahora eres un marín. Antes eras una persona, ahora eres una máquina de matar. Creo que es la parte que ya digo, algo que también se ve constante, lo que mencionas de los tonos. Toda la primera parte, 15 minutos, se la pasan gritando. Pero es para que Kubrick, yo siento que nos está dando a entender que esto es a ver si tú puedes aguantar 15 minutos de estar escuchando a 3 personas gritando, 4 personas gritando constantemente. Imagínate lo que vivieron estas personas a través de todo el ejercicio que estuvieron viviendo. Es muy interesante, ¿no? Cómo utiliza varios recursos. Sí, adelante. Sí, bien. A mí me gustaría tocar otra perspectiva que no es la psicológica, pero es el complemento de esta estructura artística de Kubrick, que es las coordenadas históricas e ideológicas. Las coordenadas históricas, muy importante, está a punto Estados Unidos de perder la guerra. El mismo discurso del comandante en jefe de la prensa está diciendo, pues nos están dando en la torre acá, nos están dando en la torre acá, pero ustedes no les hagan caso, son puros rumores, ustedes sigan adelante. Nosotros seguimos siendo los number one, ¿no? La otra es que el soldado, desde el punto de vista psicológico, fue apuntalado con la idea de llevar la libertad, y los soldados no saben qué es la libertad, tampoco. ¿Sí? Es un discurso ideológico que dicen, ¿y a quién venimos a liberar? ¿O qué? O sea, bien, van con un discurso vacío y realmente no lo pueden concretizar en nada. ¿Sí? Ven muerte, esos 20 muertos que los minimizan así como antiguamente decía. Yo creo que lo van a seguir haciendo el PRI en nuestro gobierno anterior. Decía, yo me acuerdo de Fidel Velázquez, decía, fue un pleito de cantina, no una muerte por venganza política, lo minimizaba don Fidel Velázquez. Digamos, estas coordenadas ideológicas están planteando yo lo veo como una crítica también de Kubrick hacia el malévolo plan de los Estados Unidos de dominar al mundo, ¿no? Y el peligro que tan inmenso que estaba presente, porque ya los iban a correr de Vietnam, ya estaban a punto de ser vencidos, ¿no? A mí se me ocurrió otra, no me acuerdo dónde vi una escena donde van en helicóptero, pero los vietnamitas con tubos hechos caseros tumbaban a los aviones, porque ya nada más la experiencia les daba y contaban el tiempo y tronaban el mortero y le daban al helicóptero. ¿Sí? Fue la gran capacidad de creación que tuvieron los vietnamitas para ir socavando esos ataques norteamericanos. Y bueno, también otras experiencias que vienen de la guerrilla de China, la guerra de guerrillas, ¿sí? Que es un proceso de resistencia muy importante. También Kubrick trata de enmendar esta situación o de
complementar el cuadro, este esquema con la música, con el fondo musical, ¿sí? Y otros símbolos, porque también Kubrick maneja una serie de símbolos, ¿no? Y contradicciones, el botón de paz y amor, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se contrasta cuando le pregunta el general? Dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué traes acá nacido para morir y acá tu insignia de la paz? O sea, está mostrando una clara contradicción. El mismo general le dice, no, creo que estás loco, y le pregunta, bueno, a lo mejor tienes algún problema, ¿no? ¿Quieres a tu país? Dice, no, pues yo lo sigo queriendo. Pero ahí todavía no, bueno, más bien el individuo como ser social no alcanza a definirse como tal, decir, ¿sabes qué? Es un engaño, es algo que esa contradicción pues no checa, porque el discurso social que se estaba manejando en los Estados Unidos de amor y paz era precisamente en contra de que a los jóvenes los mandaban a Vietnam a morir, ¿no? Yo creo que con esto sería esas coordenadas. Pues yo coincido mucho con ustedes sobre la cuestión de la dirección, excelente, ¿no? Todos los elementos estructurales de la película, los elementos de la dirección, bueno, era un genio, ¿verdad? Kubrick, ¿no? O sea, no cualquiera hace lo que él logró, lo que él logra. Remitiéndome un poco a la actuación, por ejemplo, esta escena donde la vietnamita está pidiendo que la maten, la tienen ahí ya derrotada, y este actor que al final, este personaje que al final la asesina, la mata, prácticamente está actuando nada más con la mitad del rostro, está actuando con un ojo, porque la otra mitad de su rostro es sombra. Bueno, él con la mitad de su rostro, ese actor, lo que logra en su trabajo dramático, ¿no? Con un solo ojo, con la mitad de su boca, lo que logra transmitir al espectador. Stanley Kubrick sobre esos actores, donde no caen en ningún momento en ninguna exageración, en nada burdo, en nada grotesco. Es una actuación magnífica, ¿no? Bueno, y ya que se toca la cuestión histórica, pues Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha ganado una sola guerra. Todas las guerras las ha perdido. Y sin embargo ahí sigue, ¿no? Después de Vietnam, antes Corea, pues las demás guerras donde hasta la fecha sigue interviniendo. Pues es el negocio, pues todos lo sabemos, de la industria militar, ¿no? A Estados Unidos, independientemente de la ideología que ahora ya no tiene ningún sustento, porque antes era el mundo bipolar, ¿no? Digo, el mundo, sí, de dos polos, ¿no? La Unión Soviética, el socialismo, el comunismo, los chinos, contra el capitalismo que era la libertad. Hoy ya no existe ese elemento. Entonces, fríamente los Estados Unidos participan en la guerra sin ninguna ideología, simplemente porque es un negocio. México, en los años 20, particularmente durante la Guerra Cristera, que inició en agosto de 1926 y concluyó en junio de 1929 en su primera etapa, y durante las diversas sublevaciones que hubo en contra del gobierno, como la sublevación serrano-gomista, que empezó el 2 de octubre de 1927, y luego la rebelión escobarista, que inició con el nacimiento del partido del abuelito del PRI, ¿no? El PNR, el 3 de marzo, el 4 de marzo de 1929, Estados Unidos utilizó a México, a los mexicanos, a los cristeros, a los rebeldes,
como conejillo de indias para probar sus aviones de combate. O sea, ya que estamos en la cuestión pues, histórica, pues hay ese dato, ¿no? Todo lo que vino después en materia bélica, sobre todo en la materia de la aviación, pues fue probado por los Estados Unidos aquí en México, asesinando a mexicanos, ¿sí? El gobierno mexicano hasta la fecha considera a los pioneros de la aviación mexicana como héroes, y hasta calles tienen esos pioneros de la aviación, cuando fueron unos verdaderos asesinos, ¿sí? Que agarraban a los pobres cristeros que andaban ahí todos desarrapados, escondiéndose ahí en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco sobre todo, y desde los aviones gringos los bombardeaban como un experimento a los estadounidenses para probar aquí en México su equipo bélico. Sí, ese equipo criminal que vimos en la película fue experimentado aquí en nuestro país con nuestros antepasados. Hay muchos elementos, ¿no?, que podríamos pues, manejar. Es decir, hay jerarquías. Quien te toma decisiones, pues déjate tomar, no, tú obedeces. Entonces es un acondicionamiento que después, ya lo vamos a ver en la segunda parte, son jóvenes con un acondicionamiento muy poco, que vas a ver las habilidades, todavía no están preparados realmente para una guerra. Los avientan y los avientan así al mundo, ¿verdad? De la guerra, y es donde te toca aquí, te toca allá. Entonces, con muchas deficiencias para la guerra, sí, porque hay otros que están exclusivamente para la guerra. Aquí es que los tomaron para ir a apoyar a Vietnam. Entonces, ya en la segunda, yo también quisiera comentarte, pero ya cuando tú me lleves, quisiera la segunda. Pues sí, naturalmente en las guerras así sucede. La primera es carne de cañón. De hecho, los que sacamos cartilla militar, las primeras, la última generación o la más reciente, en caso de haber un conflicto bélico, es la guerra. Y entonces así va hacia atrás. En este caso, los que cumplen 18 van ellos, después los que tienen 19 y así hacia atrás. Obviamente tienen menor capacidad, no tienen preparación, pues es pura carne de cañón. ¿Para qué los condicionan? Bueno, pues es para que no pongan trabas, para que vayan. Sí, esa estética. La experiencia estética podemos vivir una experiencia estética en un asalto, podemos vivirla presenciando un asesinato, podemos tenerla viendo una foto, una película. La experiencia estética es aquello que nos diferencia verdaderamente de los animales. Eso es parte de la experiencia estética, es la empatía, es la remembranza de algo que a ti te conmovió, algo que a ti te movió y que estás viendo reflejado aquí. El arte es un espejo, y esto es una obra de arte, no nada más en sentido estricto de la formalidad, de que esté bien estructurado, de que sea el diálogo, de que tenga punto de composición, puntos de fuga, el color, el contexto. Independientemente de eso, la obra no está completa si no tiene esa reacción en el espectador, porque si no, entonces el libro se queda como geométricamente un objeto, un volumen. La película también se queda. Es muy importante el cómo se tratan a las mujeres, porque pues también nada más son un símbolo en la película, ¿no? Vuelve a caer en que nada más pues en la guerra para los hombres pues son carne, y eso también es un punto importante que se toma, ya que pues igual habla de una sociedad muy machista y vaya, ¿no? De lo que nos podríamos rodear hasta en estos tiempos, y que algo bueno es que ya se está acabando también. Entonces creo que es un buen reflejo de una sociedad, pues sí, como dice, tan podrida y en un mundo muy horrible, pero pues lo bueno es que estamos vivos. Hay el sonido como de que cae una gota que parece más un metal, y ese mismo sonido y esos colores se repiten cuando él asesina al que es al sargento. Entonces es una muerte, y de hecho después de que a él lo golpean, la siguiente escena están diciendo que son para matar, y la siguiente escena es le cantan las mañanitas a él, porque alguien nació. Precisamente es el nivel simbólico que aborda el director, que es muy variado, es muy rico, y lo pueden encontrar a lo largo de toda la película. Vemos mucha diferencia
violencia, ¿no? Venimos arrastrando muchos patrones de conducta, desde el utilizar la religión como un instrumento de dominación, porque por lo que veo a lo largo de la película lo manejan mucho el hablar de Dios y el hablar de que en nombre de Dios vas a matar y vas a hacer porque vas a salvar a tu país y cosas así, ¿no? Me llama mucho la atención eso. Otro tema también que se aborda, pues al principio el tema que ahora lo vemos mucho, el bullying, ¿no? El famoso bullying, ¿no? Porque pues con este chavito, el gordito, pues era todo el tiempo estarlo atosigando y atosigando con las cosas que él no podía hacer, ¿no? Porque realmente lo intentaba, pero pues no estaba dentro de sus habilidades, ¿no? Físicas. Sin embargo, pues tenía otras habilidades como pues la de tirar y todo eso, ¿no? Entonces, pues vemos lo de las mujeres, eso de cómo a la mujer pues siempre se le ve como algo de venta, ¿no? Como carne nada más, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero lo que más me gustó así que fue el final en donde pues ya se van, ¿no? Y la escena final donde matan a la chinita y esto pues también está muy fuerte, pero a fin de cuentas te deja ver que a pesar de que la vida es una mierda, porque realmente todo el tiempo estamos viendo en las noticias cosas similares, te da esa cosa de tener esperanza, ¿no? Que mientras tengas vida pues puedes tener esa esperanza de a lo mejor poder cambiar ciertas cosas. A mí eso es lo que me deja, ¿no? Al final, ¿no? Como de que pues no te rindas, ¿no? Mientras estés vivo, pues síguele, ¿no? O sea, entonces sí se me hizo muy, muy interesante ese final. Ese es mi comentario. Todo es un mundo muy diferente. Un mundo cuando les roban las cámaras, todo esto que están viendo es un mundo diferente a lo que se hace a lo que se vive en Estados Unidos. Claro, no tanto, pero es diferente. Sí, diferente. Entonces, ya cuando se están integrando ya la guerra, pues yo también veo el pánico de los muchachos de cara, cómo los toman ahí, el miedo a, pues, si nunca imagines matar a alguien. El matar, y eso de matar, no nada más así. Tú no sabes si los matas. Yo no vi una película hasta la chica, y creo que otro, que mató. Y ya cuando la chica está matando, la francotiradora está matando a los muchachos. Pero yo, sangre, así que los veas matar, no. Porque son películas, o sea, muy fuertes. Estar matando a gente, por decir, ahorita me vienen los nombres esos de Rambo, que son bárbaras, ¿verdad? Que matan también. ¿Qué dices? Tener control. Fíjate, matar al otro. Sí, ahí no se ve, ahí nada más cuando está la chica, la operadora, matando. Y bárbara, porque se ve la sangre. Así, y los muchachos, ¿cómo quedan ellos? Y el sentimiento, dice, de lo humano, tratar de defender al otro que está moviéndose, que se está ahí, se ve lo humano, no importa ahí. También yo vi que no es la obediencia, porque muere el que dirige todo el batallón, entonces pues van tomando, ¿verdad?, de frente. Y como el miedo, porque no saben a veces ni dirigir, ellos no, ahí no ves guerra, ahí no ves que tengan estrategia para guerra, eso no se está viendo en la película, porque yo he visto películas de guerra de hace muchos años y qué buenas películas, que tú las ves y yo dije, francotirador, no es francotirador, sí, vecino, van a matar a aquel, yo estaba bien, lo van a matar, porque pues es que de ahí tienes el francotirador. Entonces los muchachos ahí se ve que no, el disparar es nada más disparar. Sí, pero ahí yo vi en cuanto, viendo la parte psicológica, viendo, hay que humanizar, ¿sí? Ver por el otro, ¿sí? Y lo fuerte es cuando ya van, que empiezan, como te diré, empiezan, a pesar de que no hay un jefe, se empiezan como la solidaridad. A ver cómo vamos a rescatar a él. Y se avientan, ahí es cuando el valor entra, que dicen, yo voy a vengar la muerte de fulano, y ya sé que estoy en mi mente que voy a morir. Ellos ya llevan en su mente que pues van a morir, ¿verdad? Pero ya cuando lo ven, pues como que miedo, ¿verdad? Y hay fíjate la solidaridad, y también cuando no le obedecen al cliente, no. ¿Sí? Porque ahí es que dicen, no, primero mi compañero, porque está muriendo, ¿sí? ¿Por qué no le desde ahí lo matan ya? No tanto en lo grotesco, sino que aparezca tanto, que sea tan recurrente, sí. Que después ya no impacta. Entonces cuando lo llega a usar, lo usa de tal forma que verdaderamente es grotesco, que verdaderamente impacta. Y en la escena cuando asesina a la chica, yo creo que más que asesinar al otro también es asesinarse a uno mismo. Tiene que fragmentarse de alguna forma al matar a esa persona, porque él, yo que recuerdo alguna escena donde él sea belicoso, que sea con la intención de ir con dolor,
vi, llegué un poco tarde, pero es, a pesar de que ya tienen sus problemas por lo que he escuchado, el proceso de duelo lo manejan muy diferente. Por ejemplo, al final cuando él mata a la chica, a la vietnamita me parece que es, pues en el final él refleja que todo lo que vivió sí lo pudo superar, porque al final dice, está bien, seguimos vivos. Pero para otros el proceso de duelo también fue diferente. Por ejemplo, para el que se suicidó, pues él no pudo, él sí ya tenía un problema, pero el despojarse de todo, de su ambiente, de su nombre, de todo, pues lo llevó a eso. Entonces, bueno, yo enfoqué un poco más mi perspectiva en eso. Y la segunda cosa es hablar un poco sobre la sociedad machista, pero ahí difiere un poco, porque al final si ella decía no, pues el otro dijo pues no, o sea, si ella no quiere no, pero terminó convenciéndolo la otra persona, pero aún así yo siento que, aunque haga todo lo que haga, se guardó su integridad y su decisión, pero cambió ya cuando muestra y dice ok, está bien. Entonces sí difiere un poco. Llevaba a sus actores, ¿no? Al límite. Lo vimos la sesión pasada con La Naranja Mecánica, como casi mata a nuestro actor principal cuando se le rompe la cosa para respirar, ¿no? Y aquí también el sargento tuvo un problema en una pierna, estuvo en un accidente de un coche y se paró la grabación por 5 meses y después la retomaron, pero aún así era grabar las escenas 30 veces, que no le gustó que saliera un poco desencuadrado, un poco desequilibrado, y lo volvió a hacer y lo volvió a hacer. ¿Y por qué? Porque todo eso comunica aquí también. Entonces, nuestro protagonista, que es Joker, sí, dice nació para matar, pero también trae paz. Y entonces tú dices, ¿pero cómo no? Bueno, recordemos que los seres humanos somos seres holísticos, compuestos por un todo. Tenemos muchas facetas y depende de nuestro entorno, de nuestro marco de referencia, de dónde crecimos, pues las cosas que podemos llegar a hacer, ¿no? Tanto ellos que entraron a la milicia y los condicionaron para hacer de esa manera, pero también cuando salen y ya empiezan a hacer como esa complicidad y a ser amigos, pues sale un poco a flote su humanidad, ¿no? Y su compañerismo. Entonces, no es como ellos mataron, o sea, como que Kubrick nos lleva a la crítica no solamente a la institución religiosa, a la institución política, a la institución de justicia, sino a nosotros mismos, ¿no? O sea, si tú estuvieras en esa situación, ¿qué serías capaz de hacer? ¿No? Y creo que esto viene muy ad hoc con la sociedad en la que vivimos, el municipio donde estamos ahora mismo. O sea, uno dice, bueno, sí crecimos aquí en Ecatepec o vivimos en Ecatepec, pero a lo mejor si hubiéramos estado en las condiciones del que se sube a la comida a saltarnos, haríamos lo mismo, ¿no? O sea, hay que ponernos a pensar qué es lo que lleva a esas personas y qué podría llevarnos a nosotros y cómo podemos contrarrestar eso. Eso por un lado. Y después, en cuanto a lo de la sangre, pues sí, lo cuidaba mucho, pero sobre todo ahí con Joker sucede algo interesante, porque él nunca ha matado a nadie. Ven que hay una escena donde le están preguntando y dice, ¿cómo no? O sea, estás en la guerra pero no has matado a nadie. Y entonces cuando se encuentra con la vietnamita, ahí hay varias líneas. Una puede ser que le tuvo compasión y está sufriendo y la quiere matar. Otra es que se quiere demostrar a él mismo que sí puede hacerlo. Y otra pues es que está rodeado de sus compañeros y al final mataron a sus otros compañeros. Entonces, o es venganza, o es compasión, o sea, cada quien tiene su interpretación en eso. La sección áurea es una forma de equilibrar una imagen. Digamos que ustedes quieren crear un cuadro, hacer un cuadro. ¿De qué manera el orden en ese cuadro va a hacer que sea agradable a la vista para una persona? Bueno, la sección áurea era un recurso. Se divide en ciertas partes, en mitades, se sacan tercias, pero todo tiene un equilibrio. Incluso aquí, que por ejemplo, está la sección áurea, el ciclista está totalmente negro, es un peso, es bastante, como es un color sólido y es negro, es un peso. ¿Cómo haces para que la vista no se distraiga tanto viendo esa esquina nada más? Pues le metes movimiento en la escalera. Cada escalón, cada barandal es una dirección, cada uno. Entonces, de esa manera se equilibra un poco las composiciones. Tenemos la banqueta, se nos da una dirección. Si ustedes ven la banqueta, su mirada va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y nos va a llevar de un objeto a otro. ¿Por qué el centro está allá y por qué esto está más abierto? Bueno, porque ese peso es más grande y entonces
entonces el complemento o el equilibrio debe de ser igual de amplio, así como la cola del caracol, para que este peso sea como equivalente a ese peso visual. Entonces, esta es una forma de equilibrar, existen muchas, y no nada más es en la pintura, la fotografía, también en el video se usa el movimiento, porque nosotros lo captamos en un instante, pero en ese instante captamos el orden, captamos la armonía de la imagen. Pues sí, y también recordemos que el cine pues es una imagen en movimiento. Entonces, de este rectángulo ahora se desprende otra forma, que es la regla de los tercios. Si acá se van a ver hay unas líneas que hacen en medio. Bueno, el cuadrado del centro tiene 4 puntos, para la redundancia, son puntos de oro, pero donde siempre se va a concentrar en la composición es en el segundo. 1, 2, 3 y 4. En el segundo es el punto de oro. Entonces Kubrick, si se dan cuenta, usa uno de esos puntos para poner a sus personajes. O también recuerden que lo pongan al centro, haciendo un punto de fuga que lo atraviesan por atrás. Entonces, esto recurre mucho, lo vamos a ver en El Resplandor, lo vamos a ver en La Naranja Mecánica. En El Resplandor está lleno de esto, muchísimo. Y aquí también usa contraluces muy interesantes. El punto de fuga es, si ustedes tienen un objeto, proyectan esta esquina hacia el infinito, y donde cruce con cualquier proyección de esta esquina, ese es el punto de fuga, eso se llama punto de fuga. Claro, por ejemplo, nosotros lo vemos cuando vamos en la carretera, ven que tenemos a los costados las esas de concreto que ponen, los fantasmas. pues están siempre, ¿mande? No, perdón. Están siempre paralelas, pero si tú ves al infinito pareciera que se juntan en un punto. Puede ser que se junten realmente o que sea imaginario, ese es el punto de fuga. Cualquiera trae un celular y toma una fotografía, ¿no? Pero realmente si tú quieres dar un buen mensaje tienes que estarla pensando, masticando todo el tiempo, hasta decir, bueno, ¿cómo va a intervenir la luz? ¿Qué es lo que quiero decir con un contraluz? O si le pongo la luz de frente, pues estoy enfocando más su cara. Si se la pongo abajo ya le doy un aspecto tenebroso. Si se la pongo atrás, estoy resaltando lo de atrás. O sea, tiene un porqué. Nada es, como dice aquí, la luz genera atmósfera, no es un acto aleatorio, y Kubrick lo sabía porque si recuerdan una de sus aficiones, además del cine y el ajedrez, pues era la fotografía. O sea, sus inicios fueron en la fotografía. Entonces, hay varios tipos de luz, que es la luz principal, que da la importancia y define los colores, ya sea una cara, un cuarto, un espacio, el baño. Hay una luz secundaria que levanta las sombras, lo que hay detrás, y hay una luz de fondo. Entonces, en una imagen podemos ver varias profundidades dependiendo de la importancia, ¿no?, que le quiera dar a cada cosa. Entonces, esta es como otra forma de analizar lo que hacía Kubrick en cuanto a la fotografía. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Y les doy un tip también. Si toman fotografías con el celular, bueno, hay dos líneas de horizonte, una arriba y otra abajo, simple. O sea, tenemos un cuadro, no traigo la imagen aquí, pero bueno, hay dos líneas así, y supongamos que estamos en la playa. Regularmente uno saca su celular y toma la foto mitad cielo, mitad mar, y entonces no sabe ni dónde empezó qué. Pero supongamos que hay una puesta de sol increíble, casi siempre las fotos comunes son la puesta de sol en medio, a la mitad. Eso no tiene nada de composición, se ve mal. Entonces lo que hay que hacer es mover un poquito el sol, nuestras manos, para que queden uno de los puntos de oro que les mencioné, el que ustedes prefieran. Regularmente el segundo ese es el más importante, y que el mar quede en la primera línea de horizonte o en la segunda, porque eso va a equilibrar la importancia que quiere, que se vea más el mar, que se vea más el cielo, y si le meten arena abajo, que sea una línea delgada, luego el mar y luego el cielo. Siempre piensen qué es lo que quieren transmitir, ¿no? Porque hay una frase de la película Metrópolis, no sé si la han visto, que dice, entre la cabeza y las manos ten siempre el corazón, y yo lo llevo siempre a la fotografía, y ahora que estamos como metiéndonos un poquito más en Kubrick, creo que él la cumplía. ¿Por qué? Porque primero pensaba la historia, hacía su guión, luego pues necesitaba sus manos para crearlo, para hacer clic, lo relacionamos y nos llevamos algo, porque no es nada más que tengamos una experiencia estética agradable. La experiencia estética puede ser desagradable, puede generarnos un malestar en el estómago, puede generarnos asco, pero si cumplió su propósito de generarte algo bueno o malo, entonces es una obra de arte. ¿Qué tipo de luz es ya al final de la película que se ve roja? Dice que es qué tipo de luz es natural. Natural porque es Sí. el sol.
Se ve muy realista. Y transmite algo, ¿no? La luz ¿En al los final casos? es más, Sí, entre nubes y todo se ve. denota esperanza. La luz al final en esa escena es ambas, porque la luz natural, en este caso sería el fuego, ilumina muy poco. Imagino yo, y seguramente Kubrick ha de haber utilizado rebotadores para precisamente ambientar un poquito la luz, porque hay un detalle en el suelo que se nota un poco la luz de rebote. Si fuera solamente luz natural, como el contraste que se ve, no habría luz en la pequeña parte de la tierra, bueno, donde van caminando. Un poquito de ambas, pero predomina la luz natural. Cuando es una escena donde va a haber acción, cuando es una escena donde él quiere poner tensión, es una escena baja, donde se está tomando a nivel del piso, como a menos de 1 metro, y eso forma una atmósfera de tensión, ya sea antes de que empezara una balacera o en el mismo baño cuando ocurre el asesinato. Después, cuando es una escena donde va a haber un diálogo, estamos a la altura de los actores. Entonces, como que es como que trata de que no nos enfoquemos tanto en la visión, sino que nos enfoquemos más en el audio, que nos enfoquemos más a lo que van a decir los actores. Y cuando va a ser una escena grande, empieza de abajo y se va yendo hacia arriba, como cuando es la escena que está llegando a los grandes paisajes, a las ciudades. Nos está tomando desde aquí y nos va enalteciendo para que veamos todo el panorama antes de empezar la acción. Es lo que yo descubrí ahorita en la película. Son verdes y se arrastran, y también los marinos. Entonces, no sé en qué entre esa comparación con un gusano, el que se arrastre o simplemente el color, no sé, porque también toma muchas cosas, ¿no? Ya cuando son marines ya vuelan, y cuando son gusanos se arrastran. Y es algo muy simbólico, siento que también vale mucho ahí. Puede ser escatológico, lo que sea. Entonces, puede existir algún origen de la comparación de un soldado con el color verde con un gusano, o puede simplemente ser que por despectivo de que son seres que se arrastran y muchos paralelos. Sí, claro. Como dato curioso, quisiera mencionar que el sargento no tuvo contacto con los otros actores para grabarlos, para que fuera como más real ese maltrato que les da. Él no comía con ellos, no estaba, o sea, él nada más iba a hacer su escena y se iba aparte, porque querían darle como esa credibilidad. Y también Kubrick era muy hermético en cuanto a sus guiones, no dejaba que nadie modificara, pero en este caso al actor que hizo el sargento sí le dio permiso de hacer su guión, con las groserías se las inventó el actor, como dato curioso. Sí le quisiera yo haber preguntado a Kubrick por qué una mujer como francotirador. ¿Sí? Ahí yo puedo decir muchas cosas simbólicas y un mensaje y demás, pero estaría hablando en falso. ¿Sí? Yo creo que Kubrick es la única persona que nos lo podría resolver esa pregunta. Se me hace interesante a partir de lo simbólico, porque una mujer, bueno, también el último periodo de Vietnam, tenemos que recordar que el papel de las mujeres y de los niños fue fundamental para la resistencia del territorio. ¿Por qué? Porque ya había existido muchísimas bajas. ¿Sí? Y entonces el papel que cumple la mujer en la milicia y los niños fue fundamental. No sé si tengan que ver con ello, vamos a llevarnos la duda, ¿no? Es decir, es muy interesante, hay que recordar que en las guerras, cuando los hombres parten, las mujeres se integran a los modelos de producción, a esos eslabones donde están desocupados, después integran incluso a la sociedad negra y a los marginales. Ese podría ser una explicación. Como usted dice, hablaríamos a tiendas de lo que realmente es. Y la otra puede ser que en realidad pues nadie esperaba que fuera una mujer francotiradora, que en realidad nos quisiera, que uno esperaba que fuera un hombre y al final dices, ay, ¿por qué? Además con el tino, ¿no? Sí, claro. También tiene que ver un poco con esa paradoja, ¿no? Si pensamos en una niña, un niño, y después la cruda realidad que está matando a todos, y después verla ahí desangrándose, es como, oye, esa incomodidad que le gusta a Kubrick.
es una respuesta social de Kubrick porque fue tachado de misógino. Entonces, al final darle como que esta parte de la importancia a la mujer, siento que es como una respuesta de no soy misógino. Y también creo que es, se mencionan las mujeres 2 veces en la película. Una, cuando se menciona que ¿por qué matas mujeres? Se supone que las mujeres están prohibidas. ¿Por qué matas mujeres y niños? Se supone que no deben entrar ellos. Y se menciona cuando las mujeres solamente son prostitutas. Y ahí no, ahí es, no es cierto, las mujeres también siempre forman parte activa de cualquier conflicto. Bueno, de cualquier acción social. Es una fotoperiodista social. Dice que la fotografía ayuda a las personas a ver. Entonces, nosotros conocemos las consecuencias de la guerra y todo, ¿no? Pero creo que si nos acercamos al cine podemos ver un poco del contexto histórico, de nuestro contexto social y llevarnos algunas reflexiones. Eso es todo. Les agradecemos mucho y esperamos que estos debates y las proyecciones sean de su agrado y poder generar un impacto en ustedes positivo, porque la violencia la vemos, aquí también hay violencia, pero pues poder hablar y reflexionar en torno a lo que es la violencia.